Pues bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este Instituto de Investigaciones Jurídicas a la entrega del Premio Marcos Kaplan 2015, un evento que tradicionalmente tiene lugar en la sede de este instituto, aunque venturosamente en los últimos años el premio es un premio que entregan también cuyas instituciones participantes son el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la Coordinación de Estudios de Posgrado en Derecho de esta misma universidad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y quiero decir que de una manera relevante, digamos, no necesariamente vinculada formalmente a la organización institucional del premio, el Colegio de México tiene una presencia sumamente relevante, sobre todo a través de la participación activa, comprometida con el premio de la doctora Marta Steinhardt, a quien le agradezco en verdad, Marta, que estés el día de hoy con nosotros y que haya sido, como has sido, una promotora del premio en todos los sentidos, incluso una promotora asidua y constante de la importancia de la puntualidad en la entrega del mismo y de que el premio sea además un premio como debe ser, que llegue la convocatoria para las candidaturas al mayor número de estudiantes de doctorado en el área de ciencias sociales y humanidades de nuestra universidad. En este año tuvimos 13 tesis participantes en el concurso. Una de las tesis de estas 13 tesis fue descartada desde el inicio del procedimiento porque ya había sido publicada por el INACYPE, y una parte interesante de la que quisiera dar cuenta, quizá no de todos los nombres de los participantes, pero sí es de las procedencias de las mismas. Algunas de las tesis procedían precisamente de este Instituto de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Letras. Todas estas entidades presentaron tesis al concurso. La integración del jurado calificador, que estuvo, digamos, a cargo su coordinación de la Secretaría Académica. Le agradezco mucho al doctor Francisco Ibarra Palafox haber sido quien nos hizo el favor de haber convocado, de haber acompañado estos trabajos, de haber apoyado, digamos, el desarrollo metodológico de la evaluación. Quedó integrado, les decía ya, el jurado calificador por parte de la doctora María de Jesús Arellano, que nos acompaña el día de hoy y que tendrá la oportunidad de dar unas palabras a nombre del jurado en unos minutos. Ella es investigadora de tiempo completo de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, además experta en cuestiones muy interesantes como son todas las que tienen que ver con la bioética. También fue miembro del jurado, y a quien le agradezco haberse involucrado de manera activa en esta actividad, el doctor Francisco Javier Aguilar García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, la doctora Hilda Waldman Mitnick, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, también el de la Facultad de Derecho de esta universidad, y como ya les decía, como debe ser y como ha sido en las ediciones anteriores, mediante una participación directa del doctor José Luis Lezama, estuvo presente el Colegio de México. El doctor Lezama es miembro del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. No me detengo en las cuestiones procedimentales, en el procedimiento de evaluación que siguió el jurado. No sé si la doctora Arellano hará alguna mención a este punto. Lo que sí les puedo decir, y quiero subrayarlo y agradecerlo, es que es un ejercicio que les toma tiempo, que lo toman con la máxima seriedad. Las tesis son revisadas y leídas con cuidado. Las tesis son ponderadas a partir de diferentes criterios de naturaleza académica, y por lo mismo, a nombre del instituto, a nombre del premio Kaplan y a nombre obviamente de las instituciones convocantes, quiero hacer expreso mi más sentido agradecimiento a todos los miembros del jurado. Finalmente, pues me toca a mí adelantar algunos de los resultados del jurado, cosa que hago con particular gusto. Hubieron 3 tesis que obtuvieron un reconocimiento de mención especial. Debo decir, y esto no le resta ningún mérito a la tesis ganadora, al contrario, enaltece
digamos, su reconocimiento, pero también le hace justicia a las demás tesis, que según me reportaron, la decisión del jurado fue una decisión que requirió de una deliberación amplia, de rondas de deliberación, etcétera, porque en verdad los trabajos presentados eran trabajos muy dignos, de mucha calidad, que merecían todos ellos algún reconocimiento, pero bueno, solo uno podía ser el ganador. Tiene los méritos indiscutibles para hacerlo, pero las 3 tesis con la mención especial fueron en verdad tesis destacadas. Una de ellas, la tesis de una doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya doctora, de la doctora Sofía Iliana Escamilla Ruiz, sobre un tema de reforma laboral, recibió una de las menciones. Muchas felicidades a la doctora Sofía Iliana Escamilla Ruiz, a quien obviamente se le entregará un reconocimiento. Lo mismo vale, y me da mucho gusto porque es además un profesor de la Facultad de Derecho, que fue doctor por la Facultad de Derecho, pero que además tiene una vinculación directa, presente, activa, con actividades del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El doctor Guillermo Enrique Estrada Adán obtuvo una mención especial por su tesis sobre interpretación jurídica internacional, análisis del papel del juez en el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas felicidades al doctor Estrada Adán por este merecidísimo reconocimiento. Asimismo, en tercer lugar, pero en tercer lugar igual en una situación de reconocimiento de mención especial, con una tesis sobre el tema de educación de negocios y americación en América Latina, los casos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas de Costa Rica, 1947-2013, el doctor Fabrizio Filippo Lorusso, doctorado por la Facultad de Filosofía y Letras, se hizo acreedor a una mención. Y bueno, la tesis ganadora es una tesis que yo conozco bien, que me da mucho orgullo que haya sido la ganadora, que como director del instituto tengo que hacer una absoluta, digamos, aclaración de que no tuve ninguna intervención en el proceso de premiación, simplemente fui enterado del resultado, pero decía que me da especial gusto porque fue una tesis que conocí de primera mano acompañando directamente a Jorge Carlos Díaz Cuervo en la elaboración de la misma, con un estupendo, además creo, comité tutoral integrado por el doctor Luis Astorga y por el doctor Luis de la Barreda, también, muy vinculados en una investigación de la que creo que todos aprendimos mucho, que tuvo además un enfoque multidisciplinario y que tiene un tema de enorme relevancia en la actualidad, que es la tesis con el título Las drogas en el México del siglo XXI, prohibición, resultados y alternativas. El doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo es doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por nuestro posgrado en Derecho de la Universidad, y en verdad me siento particularmente, contento por este resultado. Muchas felicidades, Jorge Carlos. Sin más, y agradeciéndoles a todos ustedes el que nos acompañen en este evento, que como ya les decía es de la máxima relevancia. Para un instituto de investigaciones como el nuestro, en una universidad que tiene, como debe ser y como lo mandata nuestra legislación, una misión que se desdobla en 3 actividades fundamentales: la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento. Programas como los de doctorado por investigación resultan medulares. Por ahí pasa la formación de nuevas generaciones de investigadores, por ahí pasa la construcción de una comunidad de, una comunidad epistémica ampliada que se extiende no solo desde quienes formamos parte activa en el día a día de este instituto, sino hacia quienes son egresados de nuestro doctorado y que también involucran a través de sus tesis a comités de personas que provienen de otras entidades de la universidad y de otras instituciones académicas. Bueno, decía ya que esta actividad del doctorado tiene que ver con la investigación, pero también tiene que ver con la docencia, porque de muchas maneras hay una dimensión de aprendizaje, aunque el doctorado sea de investigación, y sin duda tiene que ver con la difusión. El hecho de que la tesis hoy sea reconocida, de que esa tesis vaya a ser, como espero que lo sea, publicada, bueno, pues es una buena noticia, digamos, para las actividades de la universidad. Para mí, además, la existencia de este premio que lleva el nombre, además, de una de las personalidades de mayor, digamos, peso en la historia intelectual
de nuestro instituto y de nuestra universidad, el doctor Marcos Kaplan, quien ha sido además en la historia del instituto un referente, un ejemplo de seriedad, de rigor intelectual, de integridad ética, de dedicación al trabajo académico, una de esas personas a las cuales se les recuerda como un modelo de lo que debe ser alguien dedicado al pensamiento, a la formación y obviamente también a la deliberación. Pues es un gusto. Yo creo, Jorge Carlos, que cualquier reconocimiento para un trabajo como el tuyo merece, digamos, ser valorado y apreciado, pero máxime cuando lleva el nombre y, digamos, simboliza el ejemplo de una persona, de un investigador, de un académico como el doctor Marcos Kaplan. Para nosotros, en verdad, es un gusto poder mantener vigente este premio en esta universidad, coordinarlo desde este instituto y poder, en esta ocasión ya en la dirección del instituto, bajo la coordinación de un servidor y el doctor Francisco Ibarra en este momento, ser nosotros quienes tengamos la posibilidad de mantener vigente y activo el premio, obviamente convocando a los miembros de nuestra comunidad. Muchas felicidades de nuevo y sin más le daré la palabra a la doctora María de Jesús Medina Arellano para que a nombre del jurado calificador nos haga favor de dirigirnos unas palabras. Muchísimas gracias, doctor Pedro Salazar Ugarte, a la doctora Marta, al doctor Jorge Carlos, muchas felicidades también. Es un honor para mí estar aquí hablando sobre este trabajo que hace también honor al legado del doctor Marcos Kaplan precisamente, y que sobre todo es de verdad un reto representar a tan digno jurado, con el cual tuvimos no solamente una sesión, sino 2 sesiones para poder deliberar y conversar sobre las tesis que habíamos leído y sobre todo decidir sobre los parámetros que tenían que tener el detonante para decidir sobre cuál examen, sobre cuál rigurosidad deberíamos de tener sobre los trabajos de investigación a nivel doctoral que se presentaban ante nosotros, eran merecedores a las distinciones que hoy se enunciarán y sobre todo a este premio. Creo que delimitar los puntos de trabajos que de verdad fueron muy buenos, fue muy difícil porque fueron 13 trabajos merecedores, en nuestra opinión, de un reconocimiento. Sin embargo, teníamos que tener unos lineamientos muy claros respecto de quiénes serían los que obtendrían estas menciones y sobre todo fuera el merecedor al premio. Creo que un punto muy importante y medular para nosotros fue el de la metodología utilizada en el trabajo de investigación que se llevó a cabo. La metodología transdisciplinar fue un reto inclusive para nosotros identificar de qué manera de qué manera se llevaba a cabo en estos trabajos de investigación y que fuera congruente a lo largo de todo este trabajo. Es decir, para el doctor Kaplan era importante también el análisis desde el derecho de otras disciplinas y creo que eso fue algo muy importante y sigue siendo un reto para cualquier estudioso del derecho poder y de otras disciplinas, de la economía, de la filosofía, poder llevar a cabo un trabajo de investigación que precisamente converja todas estas disciplinas para analizar un problema determinado. Y también otro punto importante que decidimos los miembros del jurado evaluar es que este trabajo transdisciplinar, esta metodología transdisciplinar tuviera una aportación teórica, pero que pudiera también tener un impacto en la práctica, es decir, la función social del trabajo de investigación del doctor Marcos Kaplan también estuvo presente en el análisis que hicimos de los trabajos que se presentaron para tomar nuestra decisión. Como ustedes ven, 2 cuestiones muy importantes que parecieran sencillas, pero son muy complejas a la hora de decidir sobre la metodología y sobre la posible aplicación que pueda tener estas aportaciones teóricas en el ámbito práctico para tener una contribución social. Hoy en día, como lo decía el doctor Salazar al inicio, su servidora ha estado involucrada en las discusiones que tienen que ver con el análisis ético de los distintos problemas que se plantean en la vida social y sobre todo en cuestión de salud pública. Algo muy importante en las últimas décadas ha sido la cuestión de la legalización precisamente de las drogas, una cuestión de salud pública que afecta a muchas personas, no solamente en nuestro país, sino en el globo terráqueo. Y también fue importante identificar las distintas visiones que se tenían precisamente desde las posturas éticas y el análisis que podrían
aportar distintas disciplinas para estas posturas éticas. El autor de la tesis hace un buen recuento de lo que ha sido históricamente un modelo prohibicionista a nivel global, que ha venido a ser el triunfo de posturas paternalistas dentro del área de la bioética, y que hoy en día otras posturas emergen precisamente para entrar en la discusión de este problema global, como lo es el uso de algunas drogas que para muchos son consideradas como ilegales. Entonces estamos hablando de otras posturas éticas que tienen que ver con la consolidación de derechos humanos en cuestión de autonomía, de proporcionar información a los seres humanos para que puedan tomar decisiones responsables sobre su salud, y que no sea alguien más quien venga a decirnos lo que puede ser que esté bien o mal para nuestra salud. Este es el preámbulo de cómo tomamos una decisión respecto de esta tesis, puesto que todas la misma metodología aplicamos para las demás tesis, todas contribuyeron en el análisis transdisciplinar, todas contribuyeron también en el legado del doctor Kaplan. Sin embargo, la decisión fue tomada respecto a la aplicación práctica y la función social que podría tener un trabajo de esta naturaleza para poder ser merecedora. Voy a permitirme leer algunas líneas, algunos razonamientos que nos llevaron precisamente a la decisión de otorgar el premio a la tesis del doctor Díaz Cuervo, las drogas en el México del siglo XXI. El doctor elabora una enunciación de problemas de análisis del lenguaje normativo desde la teoría y filosofía del derecho, siendo él no abogado, por cierto, debo decirlo, respecto de un objeto de estudio tan complejo como es el de la prohibición y regulación de las drogas en México. En general, sí disfruté la lectura, como él nos invita desde el inicio, y la verdad, la investigación en la parte histórica nos invita a hacer una reflexión precisamente de cómo se han adoptado estas medidas políticas prohibitivas respecto de las drogas. Ha sido un placer leer esta tesis tan amplia en forma, rigor científico y originalidad académica. Los planteamientos iniciales, como lo dije, de la tesis respecto de los antecedentes, evolución y consolidación del modelo prohibicionista para algunas drogas consideradas como ilegales en el ámbito formal, dentro de un esquema o lenguaje que pondera conductas y situaciones basadas en prejuicios morales y no en evidencia científica, fomentando de esta manera un monopolio y una consolidación de algunas empresas, que muchos sabemos que son en este ámbito la industria farmacéutica. Es decir, el estudio de análisis del lenguaje da cuenta del surgimiento de un monopolio a través del uso de un lenguaje moral social que se lleva al ámbito normativo, refiriéndose pues a la industria farmacéutica, legitimando ciertas acciones, es decir, legitimando ciertas drogas como legales para el uso farmacéutico de empresas consolidadas, mientras que para el uso personal o individual se consideran como ilegales. Este control del discurso normativo luego legitimiza ciertas acciones calificándolas como buenas o malas según los intereses económicos y no basadas en la salud pública. Causa prejuicios y estigmas para otras, etiquetando precisamente a personas o conductas mediante el uso normativo para calificar conductas, como lo dije, buenas o malas. Esto sin duda es un área compleja en la que no todos podemos converger, sino por el contrario, tenemos muchas divergencias, puesto que aborda el binomio también de la salud y el derecho, de las reflexiones precisamente del paternalismo dentro de la ética y de la autonomía, en el que precisamente en el primer punto el paternalismo es donde se ha construido el modelo global prohibicionista en relación al uso de algunas sustancias psicotrópicas y estupefacientes. En esta investigación se ha demostrado que este modelo prohibicionista no ha cumplido con el objetivo inicial por el cual se adoptó, que fue la erradicación de la comercialización ilegal de estas sustancias, buscando precisamente la salud pública. Al contrario, lo que ha generado, según los datos que nos muestra, es más violencia, o bien contenida la violencia como se ha venido generando, obteniendo pocos resultados favorables en la erradicación de la violencia.
Además, este modelo prohibicionista ha generado altos costos sociales, representando la constante violación también a derechos humanos. El autor justifica y ejemplifica la manera en cómo ocurren estas violaciones a los derechos humanos, como son precisamente la protección a la salud. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones en las noticias, precisamente cuando las personas no pueden acceder a ciertas drogas para mitigar el dolor que les causa algunos padecimientos, y lo cual viene en detrimento precisamente de el tratamiento a los padecimientos. También ha violentado otros derechos, como es el de elegir un proyecto de vida, también al de no ser discriminado, al estigmatizar a ciertos sectores que precisamente necesitan de este consumo por cuestiones de salud, y en otras tantas, en cuestión de la violencia, a la falta de un debido proceso. Como nos dice el autor, aunque no existen datos oficiales o bien estadísticas del mercado de los usos indebidos de algunas drogas por el crimen organizado, el autor recopila datos de diversas fuentes y construye diversas tablas en donde da cuenta de los costos sociales y el aumento en consumo de las drogas en diversos países a nivel global, en donde aún existe el modelo prohibicionista, dando cuenta de lo contrario, en donde se han empleado políticas más flexibles respecto del consumo y posesión de algunas sustancias. Es así, precisamente, como este trabajo también llega a ser un estudio ingenioso, al no tener los suficientes datos, pero también reflexivo en la manera de abordar la problemática. Existe esta aportación reflexiva que es muy enriquecedora para esta área de la bioética, salud y el derecho. El autor ha hecho un buen manejo de la literatura, tanto en el aspecto crítico, es decir, aquella que aborda como una medida paternalista eficaz, como de políticas públicas y científicas, las cuales pueden traducirse en un excelente libro para todos aquellos interesados en conocer el modelo prohibicionista, porque, como lo digo, hace un recuento histórico ejemplar de cómo ha venido a ser implementado este modelo prohibicionista en muchos países. Además, hace un examen de modelos regulatorios flexibles que pretenden dar cuenta de que este modelo flexible es una opción óptima para disminuir los costos sociales y la violación a derechos humanos en el control de del uso de algunas sustancias psicotrópicas. Estoy convencida de que la presente tesis contribuye, y así estuvimos convencidos todos en el jurado, al mejor entendimiento del tema que se aborda dentro de sus conclusiones propuestas existe una clara visión de la imperiosa necesidad de incorporar a nuestro marco normativo legislación más flexible que regule de manera eficiente la comercialización de algunas drogas que al momento, por el lenguaje normativo basado en prejuicios morales, se consideran como ilegales. De esta manera podremos consolidar la protección y la prevención a la vulneración de distintos derechos humanos, como los acabo de mencionar: la protección a la salud, la autonomía o el respeto a que las personas elijan su proyecto de vida como mejor convenga a sus intereses personales de salud y de vida. No discriminación para todas aquellas personas que hacen de esto una forma de vida, y también a un debido proceso a aquellos que han sido encarcelados por la comercialización, y no de aquellos que lo hacen de manera legal, tomando los modelos normativos existentes. Es así como el desarrollo de la investigación, los problemas que se plantean, las hipótesis que se postulan y las conclusiones y propuestas en las que el autor culmina sus reflexiones constituyen un íntegro trabajo de investigación que refleja el conocimiento en la materia, la preocupación que existe en torno a nuestros problemas normativos y el compromiso serio de formular estas propuestas no solamente en el ámbito teórico, sino también en un futuro llevarlos a la praxis, puesto que en las propuestas nos da una guía de cómo lo han hecho en otros lugares y cómo podríamos hacerlo nosotros. Encontramos gran riqueza en las fuentes de consulta también de las que se allegó, puesto que también da cuenta de cómo la industria farmacéutica, este modelo, como lo dije ya varias veces, ha venido a favorecer a lo largo de los años, considerando el monopolio de lo que para algunos se considera ilegal y para ellos se considera legal. Es decir, no hay una libre competencia ni tampoco acceso a algunas plantas, al acceso a diversas plantas para el control del dolor, sobre todo como la amapola, la cannabis y la hoja de coca. Y la producción
que hay de la misma no sabemos quién la está controlando para poderla proveer a la industria farmacéutica. En estas fuentes que no fue tan fácil allegarse es cómo nos da cuenta el autor, pero sí hace entrevistas a algunos miembros de los consejos que se encargan precisamente de regular el control y suministro que hay a nivel global. Finalmente, dentro de las conclusiones se enuncian algunas propuestas, como lo dije al inicio, y la regulación flexible es lo importante. Esto permitirá refrendar un compromiso al respeto de los derechos humanos tal y como lo propone el autor. Una regulación basada en principios que nos ayude a revisar caso por caso el acceso de quienes deberán tener un adecuado uso y manejo de estas sustancias para ayudar a erradicar algunos males, sobre todo en la salud, podría permitirnos tener transparencia y competencia más leal respecto de quienes producen drogas que ahora son legales, pero tienen precursores químicos que también están siendo utilizados por aquellos que se les considera como adictos. Con esto cierro mi participación y no me queda más que de nueva cuenta felicitar al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Enhorabuena, espero que siga este trabajo, que esta investigación dé también para alguna investigación en futuro para postdoctorado. También felicito al doctor Guillermo Estrada Adán, a los otros 2 merecedores también de distinciones especiales que espero también puedan publicar sus trabajos, puesto que constituyen genuinas aportaciones a la investigación transdisciplinar. Muchas felicidades a todos y gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Marta Steinhardt Garfunkel. Bueno, quería hacer un poquito la historia de este premio. Marcos Kaplan, que era mi esposo, falleció en febrero del año 2004. Ya el próximo año va a ser 12 años que falleció Marcos. Y pensamos, cuando él falleció, una muerte un poco temprana a nuestro criterio, porque todavía estaba en un estado, él seguía produciendo y sacando libros y muy activo. ¿Cuál podía ser un homenaje a él que pudiera ser duradero en el tiempo? Y pensamos aquí con los amigos del Centro de Estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde él trabajó muchos años, que podía ser una cosa interesante instituir un premio a la mejor tesis en ciencias jurídicas, así las pensamos en un principio, en ciencias jurídicas, y para lo cual sí, la familia Kaplan hemos dado un primer empujón, digamos, financiero y de apoyo para que este premio pudiera llevarse a cabo. Ahora estamos en la octava edición. Esta es la octava edición del premio Marcos Kaplan y estamos muy contentos en este sentido porque ha tenido una duración de muchos años este premio y realmente ha sido, se han reproducido en distintos años ocasiones para recordar a Marcos, para recordar sus inquietudes, el interés por una variedad de temas y además nos congratulamos de que si bien empezó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde él había sido investigador muchos años, luego fueron otras instancias de la UNAM que se adhirieron a este premio y también me congratula mucho de eso porque Marcos no solamente era un jurista, sino también
él trabajó en distintas disciplinas, en ciencias políticas, en economía, en sociología, y entonces nos dio mucho gusto que varias otras instancias también se adhirieran al premio. Tan es así que actualmente, como ya lo dijo el doctor Pedro Salazar, aparte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, apoyan el premio las facultades de Derecho de la UNAM, el Centro de Estudios Latinoamericanos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quizá nos gustaría que más adelante otras facultades también pudieran sumarse para representar realmente todos los intereses y las disciplinas en que Marcos se había interesado. Entonces, ante todo, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su director, Pedro Salazar, y al doctor Ibarra Palafox, el secretario, que fue el primer ganador del Premio Kaplan, la organización de la 8ª edición de este premio, que se ha ido consolidando en los últimos años, como había dicho, con la colaboración de otras facultades, y el número de tesis cada vez mayor que se ha ido presentando y la calidad de los trabajos presentados, como acá dijo la doctora, que realmente muy buenos trabajos, que era a veces difícil poder decir cuáles eran mejor que otros, demuestra esta consolidación del premio. Entonces, bueno, esta consolidación en su 8ª edición, me congratulo de estar aquí presente y que lo podamos presentar de esta manera. También quería hacer un especial reconocimiento, aunque ya se mencionó, a las personas que han integrado el comité evaluador del premio 2015, bueno, al doctor José Luis Lezama del Colegio de México, propuesta por la familia Kaplan, quien me pidió que los disculpara, tuvo un accidente en un dedo y que está bastante mal y no ha podido, le hubiera gustado mucho estar aquí. A las doctoras María de Jesús Medina del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Gilda Wallman de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como a los doctores Rodrigo Brito de la Facultad de Derecho y Javier Aguilar del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pero también miembro del Centro de Investigaciones de Estudios Latinoamericanos. José Antonio Peiro, de la Secretaría Académica del Instituto, fungió como secretario del comité, y a todos ellos muchas gracias por su importante colaboración. Quería decir algo en especial que tiene que ver no exactamente con la entrega del premio, y en esta ocasión, que sin duda nos reúne, como decía antes, para recordar a Marcos, quisiera comentar que hemos preparado desde hace ya un tiempo un libro con algunos de sus trabajos importantes referidos al Estado, un libro que en principio llevaría el nombre de Perspectivas del Estado en la obra de Marcos Kaplan, con un prólogo en el que 3 investigadores ponen de relieve la vigencia que tienen muchos de sus trabajos en la actualidad, tanto por la gran visión que tenía Marcos de los problemas cruciales latinoamericanos, como por el hecho que muchos de ellos no han sido resueltos y constituyen retos a enfrentar por los científicos sociales de la región. Temas como la globalización, el Estado de Derecho, el petróleo, la ciencia y tecnología, el medio ambiente, las drogas y los derechos humanos están presentes en esta antología de sus trabajos, producto de muchos años de investigación. Pero todavía este libro no ha podido salir publicado y esperamos que pueda aparecer en los próximos meses con el apoyo de nuestro director del instituto. Le pedí a mi hija Luciana que haga entrega del premio y las menciones especiales,
pero lamentablemente le había pedido que trajera un documental que hace unos años hizo sobre su padre. Y pensamos que íbamos a poder cerrar esto, pero Luciana no lo trajo. Pero yo... Ah, ¿lo tiene? Ah, muy bien, qué bueno. Sí, muy bien, muy bien. Entonces quería decir que Luciana, que hoy en día es una documentalista cinematográfica que ha ganado muchos premios, nos puede hacer un nuevo documental de su padre para la próxima entrega del premio Marcos Kaplan. Bueno, qué bueno que lo vamos a poder pasar. También no quería dejar de decir que está mi nietita, la hija de Luciana, que va a cumplir 6 años y que quiso venir porque aunque ella no lo conoció, porque él murió hace 12 años, ella siempre recuerda a su abuelo. Y entonces, y se está portando muy bien y aquí está. Que ella entregue los premios. Me parece muy bien. Nadie se lo cree que sea tímida. Pues bueno, entonces, con mucho gusto y siendo ella quien entregará los premios, quisiera yo llamar, por favor, en el siguiente orden, a la recepción, de los premios correspondientes. Sé que el doctor Fabrizio Filippo Lorusso no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero pediría en primer lugar al doctor Guillermo Enrique Estrada Adán que pase a recoger la mención honorífica que le corresponde por la tesis Interpretación Jurídica Internacional, Análisis del papel del juez en el derecho internacional de los derechos humanos. Muchísimas felicidades, estimado Guillermo. Lo mismo con el caso de la tesis sobre el tema de la reforma laboral, a la doctora Sofía Ileana Escamilla Ruiz, doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas felicidades, doctora Escamilla Ruiz. Y ahora corresponde su turno al primer lugar del premio Marcos Kaplan 2015 con la tesis Las drogas en el México del siglo XXI, prohibición, resultados y alternativas, el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Muchas felicidades, doctor. Ese también es importante. Muchas felicidades. Y lo que no sé es si tenemos gente de equipo en cabina en este momento, si la cabina no sé si está en funciones. Si está, no sé, Lino, si nos podrían hacer favor de transmitir el video que se encuentra ahí. Gracias. Como órgano. Y yo creo que una corte, en el caso mexicano, que se integra por 11 personas, debe ser una corte con múltiples equilibrios, sobre la base de que todos los que lo integran deben de ser juristas de alto prestigio y con una probada capacidad. ¿Por qué uno es científico social? ¿Y qué ha hecho que en los principales países latinoamericanos haya surgido reiteradamente una serie de camadas de jóvenes o no tan jóvenes intelectuales especializados en ciencias sociales? En mi infancia yo, por una serie de circunstancias, viví muy fuertemente la sombra terrible del avance del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial. El hecho que Argentina fuera un país con una enorme capacidad para producir intelectuales y científicos sociales y una capacidad mucho mayor para frustrarlos.
el caso mexicano conservador. La vida del intelectual en América Latina tenía mucho que ver con el mito griego de la roca de Sísifo, ¿no? Uno va empujando la piedra, cuando está a mitad de la montaña se cae y hay que empezar de vuelta y no termina nunca, ¿no? Fracasó la política argentina, particularmente la de Menem, porque Menem continúa una de las peores tradiciones de la política exterior argentina, que es suponer que Argentina no tiene nada que ver con América Latina, que su porvenir está en tener las mejores relaciones posibles con la potencia hegemónica, antes Inglaterra y ahora los Estados Unidos. Haciendo toda clase de concesiones a una potencia hegemónica no se consiguen mejores condiciones nacionales, pero además porque desperdició una carta estratégica y una serie de cartas técnicas que pueden venir justamente de recuperar la tradición de los lazos entre países latinoamericanos. Es decir, no hay un solo camino posible, no hay una sola manera de hacer las cosas, de manera que fortalecer lo que sea imaginación política y capacidad técnica dentro de un país latinoamericano, por ejemplo de México, es una de las condiciones necesarias para fortalecer la posibilidad de participar en el sistema internacional. Y yo diría que desgraciadamente la historia latinoamericana es una larga sucesión de oportunidades frustradas. No suponer que la historia trabaja a favor de uno. La historia no trabaja a favor de nadie, trabaja a favor de los que trabajan por la historia, ¿no? Las últimas décadas han presenciado una expansión fantástica de la riqueza mundial. La tecnología permite una creciente productividad y por lo tanto una enorme capacidad de producir bienes y servicios, cada vez más y mejores bienes y servicios. Pero eso los tiene que comprar a alguien y ese alguien está desempleado por la misma tecnología que está creando esa capacidad productiva. La globalización va destruyendo sobre la marcha aquello que domina. Es que la globalización sigue siendo esencialmente comercial y financiera, pero se da en un contexto de fragmentación del mundo en Estados-nación, sin avances equivalentes en la mundialización del derecho. Es decir, si lo que avanza por un lado se estanca o retrocede por otro, y crea una contradicción que se manifiesta en fenómenos realmente graves. El Estado, nación, soberano, sus funciones y poderes, su identidad y su existencia, en parte se debilitan, se colocan y son colocados en una posición secundaria, en parte son reorientados en sus contenidos, sus fines y sus medios. Es decir, la economía mundial está cada vez más organizada en función de lo que yo llamo una gigantesca operación de redespliegue, reubicación de actividades económicas, de grupos sociales, de países, de regiones, etc. Es decir, desde los centros se decide qué funciones o qué tipo de actividades o posibilidades van a tener estos distintos entes. Una sociedad cualquiera tiene no una, sino varias posibilidades de ser. Ninguna sociedad está condenada a ser un solo tipo de sociedad. En toda sociedad siempre están coexistiendo diferentes variedades posibles de esa sociedad. Reflejar en los órganos, en este caso conduccionales, lo que es la realidad de la... En el debate que se está abriendo y que se va a seguir abriendo sobre qué se hace con la Universidad Nacional, uno de los ítems fundamentales va a ser la definición sobre qué se quiere hacer con la ciencia, para qué tipo de desarrollo, qué tipo de universidad se quiere. Llegan a ser ministras, pues ministras en las mismas condiciones que sus padres. A la Suprema Corte de Justicia. Pues de cualquier cosa, felicidades y muchas gracias. Y gracias a Manuel Becerra por habernos permitido ver, aunque sean estos minutos del video. Y ahora sí, sin más, le doy la palabra al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Yo creo. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes, noches, tengan todas y todos ustedes. El tema judicial es... En la campaña electoral del 2009, en el Partido Socialdemócrata decidimos abordar el tema de las drogas. Los efectos de la guerra declarada en 2006 por el gobierno federal, que controlan su mercado, dibujaban un panorama atroz, una realidad desoladora y alarmante, que habría de recrudecerse aún más durante los siguientes años y hasta el día de hoy. Entrar al debate de las ideas en aquellos años no fue posible. Nos aplastaron los miedos, los prejuicios, las descalificaciones y, sobre todo, la falta de información. Se nos colocó del lado de los malos,
de los adictos, de los irresponsables, de los enemigos del gobierno, en el mejor de los casos, de los ilusos. Fue entonces cuando encontré razón y motivación para emprender el trabajo de investigación que hoy está siendo generosamente reconocido. Fue entonces cuando me percaté de que había poco escrito sobre la perspectiva estrictamente jurídica del fenómeno, que es precisamente la que está detrás del fenómeno. Aunque obvio, es importante recordarlo. El consumo de estupefacientes y psicotrópicos es historia antigua, milenaria. Pero el deseo de imponer controles al consumo de estas sustancias es historia reciente, de finales del siglo XIX para acá. Y el prohibicionismo de alcances globales que hoy involucra a 188 países es de 1961 al día de hoy. ¿Qué pretende la norma? ¿Está alcanzando sus objetivos? ¿Por qué está fallando? ¿Por qué está generando externalidades tan negativas y costosas socialmente hablando? ¿Qué papeles juegan el prohibicionismo, la industria farmacéutica o la armamentista, el crimen organizado, los aparatos burocráticos responsables de instrumentarlo, los intereses políticos geoestratégicos? Estas fueron las preguntas con las que llegué en el 2010 a tocar las puertas del instituto, en lo particular las puertas de Pedro Salazar y de Francisco Ibarra, entonces secretario académico y coordinador de la unidad de posgrado respectivamente. Jamás olvidaré sus advertencias y recomendaciones. Pedro me dijo, palabras más, palabras menos: un doctorado por investigación es un proyecto que se trabaja en solitario. De ti y de nadie más depende que termines. Y así fue, un trayecto silencioso, solo interrumpido por sobremesas en los que compartí avances, descubrimientos, dudas y reflexiones con amigos que con mucha generosidad y paciencia acompañaron mis dubitaciones. Francisco Ibarra, el doctor Ibarra, también fue asertivo. Las lecturas que me recomendó en materia de metodología de la investigación jurídica, algunas de su propia autoría, fueron muy importantes para que un no investigador y no abogado de profesión como yo entendiera y asumiera el reto que supone cursar un programa doctoral por investigación y en Derecho. Sobre este aspecto quiero hacer un subrayado. Me parece un acierto que la UNAM y de manera específica el Instituto de Investigaciones Jurídicas estén impulsando con decisión la interdisciplinariedad. En este sentido, el reconocimiento que hoy se hace a mi trabajo lo es también para quienes han abierto a otras disciplinas las puertas del claustro más prestigiado del país en materia de investigación jurídica. Por cierto, Marcos Kaplan fue uno de ellos. Un científico social en toda la extensión de la palabra, con estudios en Derecho, Ciencia Política, Economía y Relaciones Internacionales, que entre otros muchos trabajos relevantes, en 1993 publicó Mexicano y los Derechos Humanos. Todos ganamos cuando abrimos nuestros ámbitos de especialidad y conocimiento a otros, a otras. Dicho lo anterior, debo confesar que no fue fácil ingresar al programa. De hecho, en el primer intento no lo logré. Qué importante, ahora lo puedo decir, fue haber perseverado, haber sido obstinado, en el sentido virtuoso del que habla Germán Hess, rasgo que si lo tengo deriva del ADN de mis padres, Jorge Carlos Díaz Heredia y Alicia Cuervo Sotelo, por aquí está mi mamá. Gracias por haberme educado en la virtud de la obstinación. Este premio, este reconocimiento lo es también para quienes integraron mi comité tutor. Pedro Salazar, Luis de la Barreda, Luis Astorga, por allá está Luis. Sin su guía, sin sus sugerencias y observaciones, sin su paciencia, pero sobre todo sin su curiosidad y compromiso con las ideas, este trabajo no habría sido posible. Leticia Bonifaz y Alejandro Madrazo también son merecedores del reconocimiento. Como integrantes del sínodo y lectores revisores de la tesis, hicieron importantes aportaciones que permitieron afinar el trabajo y mejorar su calidad. Agradezco a los y las integrantes del jurado calificador. Su valoración respecto a mi tesis me emociona y distingue. A la doctora Marta Stein, viuda del doctor Marcos Kaplan, y referente indispensable para quienes trabajamos desde la SEDATU en temas relacionados con el desarrollo regional y urbano sustentables. Gracias por mantener vivo en nuestra memoria el trabajo multidisciplinario del doctor Kaplan.
Quiero también agradecer a un grupo muy querido de amigos abogados aquí presentes, que han sido en estos últimos 4 años muy tolerantes con un no abogado que osó pisar sus terrenos, que tuvieron el talante para aguantar embestidas en contra de la teoría pura del derecho o del positivismo kelseniano, sin pestañear, sin dar tregua a un economista que, como uno de ellos dice, tarde, pero corrigió el camino. Gracias a Alberto Beñé, a don Manuel Beñé, Francisco Espinosa, Ángel Trinidad, Ángel de la Guardia, Alejandro González Durán, Mario Eduardo, y especialmente gracias don Arturo Pueblita, papá de Mónica, mi esposa, quien considero también y sobre todo mi amigo. Gracias, don Arturo. El agradecimiento más sentido es para Mónica, compañera incondicional en las buenas y en las malas. Gracias por tu cariño, amistad, apoyo y complicidad, Mónica. Y también para Roberta, que no está hoy aquí con nosotros, está en Nueva York, a Victoria y Jorge Carlos, que sí están aquí hoy. Han sido y serán motivación e inspiración. Gracias por regalarme tiempo, que era suyo, para realizar este trabajo de investigación. El reconocimiento es también para ustedes. No hay tiempo para exponer mi tesis, pero la buena noticia es que será editada por el instituto y podrán leerla, espero, y se los pido. Tener ideas y no poder escribirlas es malo, pero escribirlas y que nadie las lea es peor. Hoy solo quiero sembrar una idea entre ustedes. Dejar las cosas como están en materia de regulación del mercado de los estupefacientes y psicotrópicos no es opción. Un cambio gradual, sustentado en información científica, es posible, es la opción. De hecho, está sucediendo en otras latitudes. La clave para lograr ese cambio, desde mi punto de vista, radica en dejar de preguntarnos por qué o para qué consumen drogas quienes lo hacen y ocuparnos por responder qué, cómo y dónde. Y procuremos que quien consuma lo haga de la manera menos problemática para él y para quienes lo rodean, desde perspectivas sanitarias y de seguridad pública. Y también comparto con ustedes una preocupación. A raíz de la proclamación de la última Convención de Naciones Unidas en materia de estupefacientes y psicotrópicos en 1988, se han celebrado cada década, cada 10 años, sesiones especiales de la Asamblea General de Naciones Unidas para evaluar avances en la instrumentación del modelo prohibicionista e identificar retos. La primera sucedió en 89, luego en 1999, 2009, y la cuarta estaba programada para el 2019. Sin embargo, a unos días de dejar la presidencia de México, Felipe Calderón solicitó, con el apoyo de 80 naciones, el adelanto de la sesión especial a celebrarse en 2019. Dada la situación que distintos países estábamos viviendo en nuestros intentos por aplicar las convenciones, destacadamente México, que se había ya convertido en un camposanto. La solicitud fue atendida. La sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de drogas se llevará a cabo el año que viene, en el 2016. Me preocupa, y espero sea una preocupación también de ustedes y eventualmente del gobierno de México, que nuestro país no llegue a esa cita con una postura inteligente. El cambio al sistema normativo prohibicionista de alcances globales que hoy pesa sobre 188 países puede iniciar en unos meses. México no puede ausentarse del debate, no debe desaprovechar esa oportunidad para buscar un mejor arreglo. Las cosas no pueden y no tienen por qué seguir así. Marcos Kaplan dijo, en una entrevista que le hizo Héctor Samitis, para leer a los clásicos hay que tener una buena dosis de falta de respeto en el buen sentido, no verlos como prototipo o como un pensamiento acabado y encapsulado. Me atrevo a pensar que hoy el doctor Kaplan diría que las convenciones de la ONU en materia de drogas no son pensamiento acabado, ni encapsulado, ni prototipo de nada, que hay que faltarles el respeto en el buen sentido. El escritor y premio Nobel chino Mo Yan, en su libro Cambios, dice, para un árbol, cambiar de sitio es la muerte. Para un hombre, cambiar de sitio es la vida. No debemos seguir anclados a un sistema normativo que genera mayores daños que beneficios. Muchas gracias por el reconocimiento.
Al contrario, muchas felicidades de nuevo, lo he dicho varias veces, pero lo digo con mucha convicción y en verdad estoy convencido, como ya advertías tú, como advertía María de Jesús y como la trayectoria y la obra del Dr. Kaplan demuestra, que la única manera de entender a cabalidad los grandes problemas que enfrentamos en el mundo social es adoptando una posición interdisciplinaria, en la cual sin duda el mirador jurídico es un mirador relevante, pero siempre es un mirador parcial que requiere ser complementado para poder dar cuenta y eventualmente proponer soluciones a los problemas que nos aquejan. Y creo que tu tesis, Jorge Carlos, tesis que conozco bien, que leí varias veces, es una tesis que en el mejor de los sentidos apunta en esa dirección. Así que me congratulo por ti, me congratulo por el premio y me congratulo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas felicidades y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.